Hola, soy David Priego, soy médico en el Hospital Universitario Hermes Trias y Pujol y os explicaré un poquito el funcionamiento de la máquina, pero primero de todo pasaré a hacer unas consideraciones generales. Primero de todo deciros que este dispositivo no es un respirador convencional, es un AMBU mecanizado que nos servirá para poder sustituir a estos respiradores convencionales cuando no tengamos disponibilidad dentro del contexto de un ensayo clínico de uso compasivo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que tengamos disponibilidad de un respirador convencional, usaremos uno convencional. Tenemos que tener siempre en cuenta las limitaciones que este dispositivo nos dará, que es básicamente el pensar que estamos utilizando algo que se asemeja a un respirador antiguo que solo puede ventilar al paciente en volumen control. Dicho esto, me gustaría pasar a la explicación de los componentes que lleva la máquina y cómo se hace todo el montaje. Como podéis comprobar, en este punto ya hemos retirado todos los elementos que provee el fabricante dentro de la caja que llegará a todos los hospitales. Los elementos son los siguientes. El dispositivo Oxygen, que va acompañado de su juego de levas, que luego explicaré qué es y para qué se utiliza. Un cable cable de alimentación o fuente de alimentación que irá conectado en la parte trasera. También dispondremos de un manómetro con su tubo adaptador, que también después explicaré cómo utilizarlo. Una tubuladura de flujo de aire, que también después explicaré. Y 3 piezas adaptadoras. Estas 3 piezas, posteriormente, veremos cómo se montan en el circuito. También encontraremos un manual de instrucciones y asimismo encontramos una plataforma que irá en el suelo a modo de transportador. Y así de este modo podremos mover el dispositivo Oxygen con facilidad. El dispositivo Oxygen cuenta con los siguientes elementos. Primero de todo, un reposadero donde colocaremos el manómetro. En las zonas laterales, 2 aperturas, que será por donde colocaremos el AMBU. Aquí encontramos un potenciómetro que servirá para configurar la frecuencia respiratoria deseada. En la parte superior consta de una tapa para poder acceder al mecanismo para cambio de levas. Asimismo, esta tapa lleva un elemento de seguridad que tendrá el dispositivo en caso de apertura para evitar lesiones. También cuenta con una alarma lumínica que en el caso de correcto funcionamiento estará parpadeando, pero si el dispositivo deja de ciclar, tendremos que verla fija, tanto encendida como apagada. Así que importante, si está fija, encendida o apagada, el funcionamiento es incorrecto. Y para finalizar, tenemos un botón de encendido y apagado en la zona posterior. Una vez explicados los elementos de los que consta la caja que nos enviará el fabricante, explicaremos los elementos necesarios que tendrá que proporcionar el hospital para el montaje completo. Primero de todo necesitaremos 2 AMBUs, uno de ellos sobre todo con bolsa reservorio y al menos uno que disponga con una válvula de presión inspiratoria máxima de seguridad de 40 centímetros de agua. Además, necesitaremos también válvulas PIP que pueden ser tanto fijas como regulables y para poder hacer un buen aislamiento del sistema desde el punto de vista víricobacteriano y poder mantener la humidificación del paciente, 2 filtros. Uno de ellos irá al AMBU, que no es necesario que tenga punto de salida, y otro de ellos que estará lo más próximo al paciente posible con un punto de salida para conectar la salida del manómetro. Sabiendo todos los elementos que compondrán el sistema, ahora vamos a proceder a su montaje inicial. Primero de todo tendremos que colocar el AMBU dentro del dispositivo Oxygen. Para eso os recomiendo que la leva esté lo máximo arriba posible para que no nos dificulte la entrada y hay que hacer un poquito de pliegue para adaptar el AMBU correctamente. El asa o agarradera, si podemos dejarla en la parte posterior, evitaremos que nos interfiera en el funcionamiento. Comprobar siempre que la bolsa reservorio está conectada y conectar la toma de oxígeno. Después de esto, conectaremos el filtro con la tubuladura a la salida del AMBU. Muy importante, en esta zona de aquí se puede conectar válvula PIP, pero aquí no será donde la conectaremos. Tendremos la tubuladura, donde irá todo nuestro flujo, y en este extremo tendremos que conectar
el adaptador, uno de los adaptadores que viene suelto, en este caso ya está introducido, pero vendrá suelto, la parte más fina en el tubo y la parte más gruesa en la válvula que hemos retirado previamente de uno de los ambos. Recordad que siempre la válvula más cerca del paciente será la que tiene que tener la válvula de seguridad de máxima presión inspiratoria a 40 centímetros de agua. Después de esto tendremos el filtro con la salida, que será donde colocaremos el manómetro, y después del filtro ya podemos conectar directamente al paciente con el tubo endotraqueal o podemos poner este codo que nos facilite su forma. Importante, la válvula PIP. Todos sabéis que estos pacientes necesitan PIPs altas para poder manejarlos de una manera correcta. Si colocamos la PIP fija, será de este tipo, que tiene que ir conectada de este modo, eligiendo siempre la PIP que nosotros queramos, y si ponemos una regulable, la conectaremos y calibraremos según deseemos. Una vez montado todo el circuito, podemos comprobar que de las piezas extra adaptadoras que nos vienen en el embalaje, nos sobran. Puede sobrarnos dos. Esta lo más probable es que no la utilicemos nunca para nada, pero esta de aquí es importante en el caso de que no dispusiéramos de un filtro con una salida. En ese caso, lo que haríamos sería interponerla entre la salida a paciente de la válvula que hemos sacado del ambú previo y el filtro. De este modo tendríamos la salida de la que no dispondría el filtro y este tubito lo conectaríamos a esta salida. En caso de tener salida el filtro, esta pieza es innecesaria, por lo que no la utilizaremos y conectaremos directamente las válvulas del ambú que hemos retirado antes al filtro del paciente. En este punto activaremos el oxígeno, como decíamos antes, mínimo 15 litros. Esto será independientemente de si el paciente necesita una FiO2 más alta o más baja. Siempre necesitaremos una entrada a la bolsa reservorio de 15 litros. Si quisiéramos dar una FiO2 del 21%, utilizaríamos aire medicinal, pero siempre tenemos que proporcionarle a la bolsa reservorio 15 litros por minuto, mínimo. Si quisiéramos hacer una FiO2 del 50%, pues aplicaríamos una simple regla de 3. Por ejemplo, si nuestro objetivo es dar una FiO2 del 50%, pondríamos una I que fuera al caudalímetro con oxígeno y al caudalímetro con aire medicinal, y cada uno debería dar mínimo 7,5 litros de cada tipo de gas. Por lo tanto, una vez que tenemos conectado el gas, comprobaremos si la leva es la que nosotros queremos. De la leva dependerá el volumen aproximado que ofreceremos al paciente. Este volumen viene indicado en la pegatina lateral que está encima de la torre del aparato. Aquí nos vienen marcadas cada una de las levas XS, S, M, L y XL con sus volúmenes y su ratio. La ratio es fácil, siempre será 1:2. Los volúmenes dependerán del tipo de paciente que estemos tratando. Si es un pulmón sano, nos podremos guiar muy bien con estos volúmenes de aquí, pero en caso de tratarse de un paciente con distrés y una complianza muy baja, lo que habrá que hacer es restar 150 mililitros a las referencias que tenemos aquí. Una vez hemos decidido cuál es la leva que utilizaremos según el volumen que queremos para nuestro paciente, procederemos de la siguiente manera. Levantaremos la y para retirar la leva hay que proceder del siguiente modo. Retirar esta pieza y la leva. Si es esta la leva que quisiéramos poner, pues el procedimiento contrario. Volvemos a retirar, introducimos y nos aseguramos que esto queda bien fijo. Es muy importante que cuando abramos la tapa la leva esté con las letras en la parte más superior posible, porque si no, luego para su cambio, introducción y retirada, será una maniobra bastante más compleja. Cerramos la tapa y encendemos el dispositivo. Comprobamos que el rodamiento es correcto y que la alarma lumínica funciona. La alarma lumínica tiene que ser parpadeante, ni fija apagada o encendida. Además, aquí nos fijaremos que está el manómetro, que también funciona. Si seguimos el trayecto del aire, veremos que la válvula de seguridad de presión inspiratoria máxima de 40 centímetros de agua está aquí. Comprobaremos que está abierta
Esto puede ser a modo de pestaña como la que vemos aquí o a modo de rosca que tienen otros modelos, pero siempre comprobar que está abierta. Y después de esto, ver que todo el paso esté correcto. Conectamos al paciente. Ya notamos que el dispositivo empieza a funcionar. Comprobar que la válvula PIP es la que nosotros queremos. Y una vez que está todo comprobado, vendremos al manómetro y asimismo comprobaremos que la presión expiratoria al final de la expiración es la que nosotros hemos marcado con la válvula PIP que hemos puesto. Para finalizar, me gustaría hacer dos consideraciones importantes. Una vez que tenemos todo montado, tenemos que comprobar que los posibles elementos de fuga están cerrados. Las válvulas de AMBU suelen llevar algunos elementos de salida como el que os muestro. Si esto es así, perderemos volumen. Hay que comprobar que estén cerrados. Además, este es un buen momento para comprobar que la válvula de seguridad de presión máxima inspiratoria está funcionante. Estos elementos los encontramos aquí, pero es posible que los encontremos también en la válvula del AMBU. En ese caso también tendríamos que cerrarlos. Como consideraciones clínicas, y esto es solamente una recomendación y no una obligación, siempre tendrá que ser la actuación a criterio del médico tratante del paciente, me gustaría explicaros lo que hemos visto en la implementación del dispositivo en los pacientes de Canut. Cuando este dispositivo se implementa en un paciente con una complianza que no es muy baja y una resistencia que no es muy alta, podemos fiarnos de una manera muy bien aproximada a los valores de la tabla de aquí. Como he comentado antes, a esa tabla hay que restarle 150 mililitros si vamos a tratar a un paciente con una complianza baja y una resistencia alta. Aún así, si comprobamos que esta válvula salta de manera muy frecuente, la pérdida de volumen será muy importante. Por lo tanto, lo que os recomiendo es que pongáis la leva de volumen más alto y así estaremos actuando como si utilizáramos un respirador volumen control con presión máxima límite. Entrará todo el volumen posible a una presión de 40 centímetros de agua y no será un problema de leva, sino que controlaremos con esa presión que entra todo lo posible. Después de esto me gustaría finalizar agradeciéndoos vuestra atención y deseando que este tutorial os haya sido de ayuda.